Bien, vamos a dar inicio, vamos a ir a nuestro libro de Lucas. La prédica de hoy es tus pecados te son perdonados. La palabra de Dios dice, Lucas 7:48. ¿Ya todos lo tienen? ¿Ya estás transmitiendo, hijo? Ya está. Bien, la palabra nos va a decir aquí, y esta va a ser la prédica el día de hoy. Vamos a desglosar esta parte de esta oración que el Señor dice. Y la palabra de Dios dice, 7:48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y pueden leer lo demás, por favor? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa A ver. comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Ok, ahora todos juntos. Amén. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y bien, vemos aquí al maestro. Él está aquí en el hogar de un fariseo llamado Simón. Y a la mujer a la cual está dirigiendo estas palabras es a una mujer que, de acuerdo a la lectura de la Biblia, este fariseo dice, si él supiera quién le está limpiando sus pies, quién está llorando ahí, yo creo que no es profeta, porque si no, la quitaría, ¿no? Y el primer punto ahí es el corazón religioso de los fariseos. No podía entender esta parte que estaba desarrollándose en aquellos días de la humanidad, que se estaba desarrollando, ¿qué? La gracia, el regalo, y estaba haciéndose aquí presente en estas palabras, tus pecados te son perdonados. Y en otra parte de la escritura dicen solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Entonces, ¿por qué causó tanto revuelo entre los fariseos esto? ¿Por qué les motivó a tanto odio hacia Jesucristo? Y la otra parte importante es, ¿qué significa para nosotros estas palabras? Porque aquí está hablándole a una mujer que es pecadora. Una mujer que era una prostituta, dice aquí la palabra. Pero que sin embargo, dice que se acercó a los pies de Jesucristo y que llorando le limpiaba los pies y lo hacía con sus cabellos y sus lágrimas. ¿Te imaginas la escena, lo emotivo de esto? Y me hubiera gustado que hubiera un registro en la palabra de lo que sintió esta mujer cuando le dijeron, tus pecados te son perdonados. No hay registro, pero sí hay registro aquí, hoy, de lo que pudo haber sentido esa mujer. Porque hoy el Señor es como si nos dijera a nosotros, Mario, tus pecados te son perdonados. Hermana Fabiola, tus pecados te son perdonados. Hermana Natalia, tus pecados te son perdonados. Hermano Julio, tus pecados te son perdonados. ¿Alguna vez han analizado esta parte de la escritura? En ese sentido, ¿alguna vez como que se han puesto en el lugar de esta mujer? ¿Alguna vez se han puesto a pensar, bueno, qué pensó esta mujer? ¿Qué sintió cuando oyó que aquel hombre que había causado gran revuelo en aquellos tiempos, que sanaba enfermos, que recobraban la vista a los ciegos,
que levantaba paralíticos, le dijera a una prostituta. Como, ¿qué dice Pedro cuando en esa pesca que la barca casi se reventaba? Que le dice Pedro, boga mar adentro, y le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre. Y entonces cuando ve que está ante alguien santo, porque las señales de este tipo venían de manos de hombres santos y demostraban que Dios estaba con ellos, de acuerdo a lo que tú has leído y lo que yo he leído en la Biblia, ¿cierto o falso? Entonces Pedro dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y esta mujer dice, estaba ahí lavándole sus pies. Entonces tú te imaginas el poder tener acceso a esto. ¿Tú te has puesto a pensar? Porque ahora cada uno de nosotros sabemos los pecados que hemos cometido y cómo llegamos a los pies de Cristo. ¿Y qué sintió tu corazón, hermano? Cuando el Señor te dijo, tus pecados te son perdonados. Porque es algo en lo que debe de girar tu vida y la mía. Dice aquí, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto amas a aquel que dio la vida por ti? ¿Cuánto amas a aquel que estas palabras dice por ti? No está el nombre de esta mujer ramera, pero sí está tu nombre y el mío. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto amas a tu maestro? ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman a su maestro? En el caso tenemos jovencitas, ¿no? Más jóvenes, como les he compartido, bueno, tal vez ya no han cometido tal pecado, pero es un regalo todavía más maravilloso, porque el Señor pone sus ojos en ellas, o en ellos, en los jóvenes. También les dice, tus pecados te son perdonados. Pero también es como una medida de prevención. Tus pecados te son perdonados y yo te he llamado para que los planes del enemigo para hacerte pecar sean obstruidos, sean aniquilados. Y aparte de los pecados que has cometido que te son perdonados, ahora te voy a guardar de que tú no pases por los pecados de tus padres. Amén. Y eso es maravilloso, eso es hermoso. Y bueno, ¿qué es el pecado en sí? El pecado podríamos decir lo que es la desmesura o el exceso en algo que es naturalmente bueno o normalmente bueno. Un ejemplo de ello, ¿qué podría ser? Comer, por ejemplo. Es normal comer, ¿no? Es bueno comer porque te alimenta, te nutre. El pecado sería ¿qué? Comer de más, comer en exceso. La consecuencia, enfermar de diabetes, ¿no? Tener hígado graso, migraña, muchas cosas. Y ese bueno, casi no se habla en los púlpitos de. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de las relaciones sexuales. Dios crea a Adán y Eva y les dice que tienen que poblar la tierra, pero antes los casa, ¿no? Antes les da mandamientos y bueno, a partir de ahora serán una sola carne. No es el tema de la prédica hoy, pero ser una sola carne, pues es respetarse, ¿no? Es amarse uno al otro, preocuparse el uno por el otro, quererse, no maltratarse, en fin. Y dejarán a su padre y a su madre, dice la Biblia, ¿no? Instituyendo ahí el Señor en Génesis el matrimonio. Les manda a poblar la tierra, pero ya están casados.
Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Pues obviamente teniendo relaciones sexuales, ¿sí? O como dice la palabra, conociéndose, ¿no? La palabra no habla en la Biblia no vas a encontrar relación sexual. Dice, y Adán conoció a su mujer. Cuando tú veas que en la Biblia dice Adán conoció a su mujer, se refiere al acto sexual. Pero la palabra también dice que no debes de ser adúltero, que no debes de ser fornicario. Fornicario, ya hemos visto, para los jóvenes o para los solteros, ¿no? Soltero o joven. No puedes tener relaciones sexuales si no estás casado con esa persona. El adúltero es aquel que tiene esposa o esposo y tiene otras parejas. Eso es ser adúltero. Fornicario es que si tú eres soltero, no debes tener relaciones sexuales con otro hombre. Bueno, dependiendo del caso, sea hombre o mujer. Es la desmesura en algo, que normalmente es, bueno, el pecado, ¿sí? Dios nos dotó del instinto sexual, claro. Dios no quiere que tú te quedes de soltero, ¿no? De hecho, es una de las cosas que, o sea, si no sería un Dios que no sabe lo que hace, ¿no? Sería un Dios que perdería la omnisciencia, ¿no? El conocimiento de todo. Y por eso asimismo, pues también, es una también de las cosas por las cuales la Iglesia Católica no está bien en haberse autoimpuesto el celibato en los sacerdotes. Pero bueno, tampoco es el caso de la prédica. El que tenemos derecho o deberíamos el trabajo nos proporciona dinero para poder vestir, calzar, es normal, ¿no? El tener el deseo de tener dinero para que nuestra familia esté bien. ¿Cuál sería la desmesura en eso? ¿O dónde estaría el pecado? Que robes o que defraudes a la empresa en la que estás trabajando, ¿no? Ahí ya estarías pecando. Y bueno, el pecado en sí es que la voluntad del hombre se opone a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? A ver a las jóvenes. ¿Cómo vimos que se opuso la voluntad del hombre a la de Dios? ¿En qué se refleja? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la mujer que desobedeció? ¿No? A ver, hermana Fabi. ¿Qué hizo la mujer? ¿Cómo notamos en el Génesis que la voluntad del hombre estuvo en contra de la voluntad de Dios? Pues porque desobedecieron a una orden directa, ¿no? Le dijo a Adán que no comieran del árbol y Eva desobedeció. Bien, entonces el pecado es eso, lo podríamos denominar así. Es la voluntad del hombre oponiéndose a la voluntad de Dios. Que dicho sea de paso, vamos a leer Romanos 12:2. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. A ver, vamos, el micrófono, ¿quién lo tiene? ¿El otro Yo. micrófono? Romanos A ver. 12:2. Dale ahí a las jóvenes que lean. ¿Quién quiere leer? La Sandy. De veras, en las prédicas luego tengan cuidado con los micrófonos porque soy mucho ruido, como que están jugando. 12:2, ¿qué dice? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Pero qué dice la palabra ahí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, entonces quiere decir el pecado que es también en su derivación en griego es amartia, que es errar el blanco. Quiere decir que es como si un arquero erró el blanco. Errar el blanco quiere decir equivocarte en tu decisión. Entonces, cuando tú decides por tu vida,
Cuando tú decides por tu pensamiento, por tus emociones, estás condenado a equivocarte y estás condenado a estar bajo tu voluntad. Entonces, el pecado es eso, estar en contra de la voluntad de Dios, que es lo que mayormente vemos en la humanidad del día de hoy. Y desgraciadamente también es algo que tiene sumida a la humanidad en tantos problemas. El pecado tiene sumida a la humanidad en guerras, muertes, tanta violencia que hay en contra de la mujer, tanta violencia que también hay en contra de los hombres, tantos problemas que hay en los matrimonios, debido a la desobediencia, debido a errar el blanco. Las parejas actuales hoy están errando el blanco. Lo más fácil es separarse, lo más fácil es alejarse y conseguir otra pareja en vez de esforzarse por la familia que tienen. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, ¿sí? Porque no estamos practicando esta parte en la Escritura que dice: renuévate por el entendimiento tuyo y busca la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2, ¿sí? Y es lo que tenemos que saber, que debemos de ir hacia esa voluntad. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Estudiando la palabra de Dios, estudiando la Escritura, viendo todo lo que el Señor quiere para nosotros. Y como lo he compartido, toda la ley que tú puedes ver en la palabra de Dios, los 10 mandamientos, hay también inclusive una ley cívica, por así decirlo, de si tú encontrabas un animal en el campo, lo que tenías que hacer. También hay una conducta que marca en el libro de Levítico, Deuteronomio. Si tú encontrabas, por ejemplo, un animal, lo que tenías que hacer. Y en los 10 mandamientos, en el Decálogo, lo que te dice la palabra de Dios. Pero todo eso es para que tú no te equivoques, para que tú no te equivoques y hagas error en el blanco. Que no estés errando en qué, en buscar lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando entendemos esto, lo que debemos entender el cristiano y nuestras jóvenes cristianas, lo que deben entender es esto: que la ley, que lo que Dios quiere, que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es para que ustedes y yo seamos felices. Yo soy un hombre casado, la ley me dice: no adulterarás, no codicies a la mujer de tu prójimo. Entonces, si yo obedezco a esa ley de Dios, si yo no me equivoco en el blanco, doy al blanco, que es que la voluntad agradable y perfecta de Dios. Él me dice: no engañes a tu esposa. Y si yo no me equivoco, es una protección para mí. En realidad no es tanto para agradar a Dios, porque Él es santo. Es más, Dios es 3 veces santo. Así lo dice la Escritura. Él es santo. Él vive en santidad, Él vive apartado. Y Él dice: sean santos como yo soy santo. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Y por qué nos pone estas partes en la Escritura? Si yo no engaño a mi esposa, pues yo estoy tranquilo, ella está tranquila, yo me la llevo bien, no peleo con ella. En el caso ahora que la tecnología ha venido a ser un lugar donde se anidan las infidelidades, la pornografía y muchas cosas, bueno, revisa, no pasa nada, ¿sí? Todo aquel que tiene bloqueado su teléfono y todo, es porque algo anda escondiendo. Yo lo tengo bloqueado, pero mi esposa sabe la clave. No pasa nada. Aquí es: préstame tu, sí, ahí está. Porque no escondo nada y soy feliz. Las jóvenes, se los he dicho, no forniquen. ¿Por qué? Así dice la palabra. Son jóvenes cristianas, buscan la voluntad agradable y perfecta de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues primero no tener novio, ¿no? Porque ni estoy en edad, ni tengo la madurez física, mental para tener un novio o novia. Y así no estoy tentado a estarme besando,
a estarme apapachando y que se despierte un instinto con el que fui dotado, que es el deseo de procrear. ¿Sí? Y entonces, no me equivoco, no hierro, no hago error. Y así me evito de un embarazo no deseado o casarme con con el que no debía casarme. O tal vez hasta con alguien más mayor y completamente perverso, ¿no? Entonces, eso es el pecado, consiste en eso. Y el buscar la voluntad agradable y perfecta es lo que debemos de hacer como cristianos. Y bueno, esto es parte para que entendamos lo que es el pecado. El pecado es, entonces lo podemos entender, que es lo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa está en contra de la voluntad de Dios, Mario? El robo. El robo. Otra cosa que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Mande? Mentir, robo, ¿qué más? ¿Qué más, hermana Fabi? ¿Qué más está en contra de la voluntad de Dios? Todo lo que sea exceso, ¿no? El hacer de más. Pero bueno, sí, ya dije mentir, robar, Trabajar de tener más. como Dios al trabajo, Idolatría. la idolatría. Entonces, Pleitos, celos, iras, ahí está esta contiendas, parte. enemistades. Todo lo que... Ahora, ¿nos dan ganas de mentir a veces? Sí. ¿Nos dan ganas de robar o tomar algo que no es nuestro? Sí. Pues sí, ¿no? ¿O a poco ustedes no? Entonces ya son bien agradables, buenos y perfectos. Vamos a ponerles unas veladoras. No, la verdad es que pues nos tenemos que enfrentar muchas veces a esto, ¿no? En la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero ahora entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues sí, ya vi ese celular, ¿no? Está ahí. Como que a lo mejor me lo dejaron, ¿no? No lo puedes tomar. Porque Dios dice no robes. Busca seguir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No, es que si miento para salir de este problema, ahora tú vas a tener que decir más mentiras para seguir sosteniendo mi mentira. Mejor una vez enfrento, ¿no? Sabes que sí, yo me equivoqué, hice esto, ¿no? Y así, cosas como esas. La lista pues es muy larga, obviamente. Bueno, pero hay una de las causas también, hay una, ahora volviendo a nuestro tema, cuando el Señor le dice a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Yo quiero decirle a usted que muchas veces también el pecado trae enfermedad. Ya vimos un poco lo que es el pecado. El pecado es errar el blanco. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es cuando la voluntad del hombre se opone a la voluntad de Dios. Entonces es fácil analizar cuando estás en pecado. ¿A Dios le agradará que haga esto? No, no le agrada. Bueno, entonces no lo debo de hacer. Ahora, pero también digamos el pecado trae enfermedad. Vamos a Salmo 33, 38:3. ¿Quién va a leer? Yo. Con voz fuerte. Y hermana Fabi, o sea, 7:1. ¿Y quién tiene otra Biblia? Miqueas 6:3. A ver, adelante, hermano Mario. Y luego le pasa a la hermana Fabi. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. También lee el otro, por favor. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amén. Entonces, es un salmo escrito antes de la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice ahí, el salmista está escribiendo, en este caso David, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es decir, cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos con pecado y muchas veces eso nos trajo enfermedades. Yo conozco personas que ya no han tenido migraña, que
han sanado de cáncer, personas que ya no tienen tantas enfermedades desde que llegaron a los pies de Cristo y entendieron esta parte. Tus pecados te son perdonados. El pecado también debemos verlo y debemos entender que el pecado trae a veces enfermedad. A veces también podemos estar postrados en una cama porque hay un pecado que no hemos confesado, porque hay un pecado que está ahí oculto, que no lo queremos sacar a la luz, o que no queremos aceptarlo, ¿no? O no queremos corregirlo. A lo mejor ya lo vimos, no queremos corregirlo y a veces enfermamos por eso. Aquí está clara la palabra. A ver, adelante, hermana. O sea, y Miqueas 6:3, ya lo buscaron, por favor. Amén. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Amén. Fíjese, dice, mientras curaba yo, de repente se descubrió por qué estaba enfermo el pueblo, a causa del pecado. Y es lo mismo, ¿no? Vienen las enfermedades, o a veces muchos llegamos, ¿cómo se le llaman a esas enfermedades? Psicosomáticas. ¿Sí saben lo que es una enfermedad psicosomática? Bueno, aquella persona que dice, es que me duele aquí. No, pero me duele bien duro. Va con el doctor y no tiene nada. No, doctor, es que yo tengo esto. Y entonces son personas que normalmente oyen que los síntomas, por ejemplo, de la diabetes, los síntomas de la tiroides, y empiezan a sentir esos síntomas. Su propia mente les engaña y creen que tienen esa enfermedad. Van con los doctores y están completamente sanas. Pero es porque también tienen un pecado, porque también tienen un desorden en sus vidas. Y muchas de esas personas también sanan cuando finalmente llegan a los pies de Cristo, confiesan sus pecados, se apartan y esta palabra de tus pecados te son perdonados tienen esta parte en nuestra vida. Tenemos que entender que nosotros también, como cristianos, hemos sido perdonados de nuestros pecados y que tenemos acceso a eso, ¿sí? A que podamos ser liberados de la enfermedad. Y aún más de una enfermedad peor, la enfermedad esta del alma, porque es lo que impulsa a estas personas que creen que están enfermas y no lo están, porque tienen una soledad. Y muchas veces también por eso manipulan a sus familias, para que sus familias no las dejen de atender, no las dejen de ver. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando el Señor dice tus pecados te son perdonados, entonces todo eso tiene que desaparecer. Sean enfermedades provocadas por la mente y muchas enfermedades también que están ahí desaparecen. Yo he sido testigo de todo eso. Miqueas 6:3, por favor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo y en qué te he molestado? Respóndeme. A ver, otra vez, por favor. Más alto. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo y en qué te he molestado? Respóndeme. Amén. Ahora vamos a ver, es otro ejemplo. Ahora vamos a Isaías 59. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue enfermo por errar el blanco? Por oponerse a la voluntad de Dios. Saulo de Tarso, Hechos 9. Bien. Pensé que iban a costarle más trabajo. Tú ya no contestes. ¿Qué pasó? Pues los demás como que se quedaron así pensando. Isaías 59, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo. ¿Ya todos están ahí? Isaías 59. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Primer punto de lo que estábamos hablando. La voluntad del hombre, cuando se opone a la voluntad de Dios, es pecado. Aquí lo vemos. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, el pecado causa una división entre Dios y el hombre. ¿Sí? Lo puedes ver también en Génesis, cuando fue sacado a Adán y Eva y no los dejaron entrar nuevamente al paraíso. Y lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Qué causó en nuestras vidas? El estar en contra de Dios. Cuando vivíamos bajo nuestra propia voluntad, ¿cómo vivíamos? Alejados de Dios. ¿Y eso qué causó en nuestras vidas? ¿No? ¿Ya no se acuerdan? Porque vuestras manos, en el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad su lengua, no hay quien clame por justicia, no quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades, dan luz a la iniquidad. Y ahí dice ahí esa parte, confesión del pecado de Israel. Entonces podemos ver esta parte, el pecado enferma. Y también hay un pecado que te enferma todavía más. Dice la palabra de Dios, no dejes que ninguna raíz de amargura crezca dentro de ti. Cuando tú te enojas con tu prójimo, empieza a crecer una raíz de amargura. ¿Y qué crees que va a causar esta raíz de amargura? Una división. Y bueno, volviendo a esta parte de la escritura en que ¿quién es ejemplo de una persona que fue enferma por oponerse a la voluntad de Dios? Pablo. Dice que cuando iba de camino a Damasco, se le aparece el Señor, un destello que solo él vio y quedó ciego. Entonces tú te imaginas, hermano, ¿qué podría pasarte a ti o a mí si de pronto estamos caminando y nuestra voluntad se empieza a oponer a la voluntad de Dios? ¿Te gustaría quedar ciego? Debemos de guardar nuestros corazones, debemos de buscar esa voluntad agradable y perfecta de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Debemos de encaminarnos hacia eso. Muchas veces tal vez nos cueste trabajo, sí. Nadie dijo que esto es fácil, nadie dijo que el camino del cristianismo es fácil, nadie dijo que el alejarse del pecado iba a ser fácil. El Señor ciertamente nos perdona. Y ahora vamos al libro de Juan. Juan 5:14, por favor. Por ahí. Antes, un poquito, ahí está. Ahí está Juan. ¿Juan qué? 5:14. 5. Este fue un hombre, el paralítico de Betesda. El Señor se entrevista con él y le dice que si quiere ser sanado. Le dice, claro, quiero ser sanado. Él le dice, bueno, ya, lo sana. Él dice, levanta tu lecho, camina. Y en Juan 5:14, ¿qué le dice? Se lo encuentra después de haberlo sanado. ¿Y qué le dice? A ver, léanlo, por favor. 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ok, vimos en el Salmo que dice el rey David que él se encuentra enfermo físicamente debido a su pecado y su iniquidad. Aquí en esta parte de la escritura podemos entender que este hombre
Había estado paralítico debido a su pecado. Dice la palabra de Dios en el 5:5, Lucas. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía? No sabemos. Pero si la escritura dice que hacía 38 años que estaba enfermo, posiblemente haya enfermado o haya quedado paralítico, no sé, ponle 12 años, 15 años. Y obviamente nos hace entender esta parte en la escritura. Ve, mira qué bueno, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. En el caso de nuestro caminar cristiano, tenemos que ver esa parte, que cuando Dios, como decíamos en el principio de esta prédica, te pregunta a ti, o te dice a ti más bien, tus pecados te son perdonados. Imagínate que de repente te encuentras otra vez con Jesucristo en el camino y, ay Señor, me sanaste. Y que te diga, pues sí, pero ve, no peques más para que no te sobrevengan cosas peores. ¿A quién le corresponde entonces el guardarse del pecado? A nosotros. El Señor ya cumplió, el Señor ya declaró, el Señor ya ejecutó sobre nuestra vida la limpieza a través de la cruz. Él ya muere por ti, te limpia de tu pecado con su sangre preciosa. Y entonces imagínate que de cuando en cuando tal vez se encuentre contigo en el camino y te diga esta parte, qué bien, has sido sanado, has sido perdonado. Ve y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Es una llamada de atención, es una alerta en nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos conduciendo nuestra vida? ¿Nos estamos conduciendo bien? ¿Estamos teniendo buenos pensamientos? ¿Estamos teniendo buenas obras? ¿Realmente nos estamos alejando de lo que en nuestra vida de pecado nos ha pasado? En el caso de nuestros jóvenes que tenemos aquí, como yo decía, bueno, esta es una prevención también para ellos, porque el Señor las encuentra en el camino con pecados no tan graves como los de los grandes que estamos aquí. Pero también el Señor les dice ahora a nuestros jóvenes, o a los jóvenes que nos escuchan por las redes sociales, qué bueno que has conocido el Evangelio siendo tan joven, qué bueno que ha alegrado tu corazón el Evangelio, pero sabes, ve y no peques más, para que no venga algo malo sobre ti. Te encontraste aquí, has llegado aquí a la iglesia, has llegado aquí a las prédicas. En las prédicas se te ha dicho, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no tengas novio, no tomes, no te drogues. Es algo que el Señor ha propiciado en tu vida para que tú no lo pases. Entonces el Señor dice ahora, bueno, ve, pórtate bien, no peques. Es decir, la enseñanza es, ¿el pecado trae consecuencias a nuestra vida? Sí. Ya estás bautizado, ya estás perdonado. ¿Podrá venir algo peor a tu vida si pecas? Si vas en contra de la voluntad de Dios. Claro, hermanos, claro. Por eso podemos ver gente que ha sido bautizada, que ha estado congregándose, se alejó de Dios, su voluntad empezó a oponerse a la voluntad de Dios y entonces le sobrevinieron cosas peores. Y les ha sido más difícil salir a veces de lo que están metidos. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios que nos dice hoy. Vamos a leerlo otra vez. Y cámbiala, aquí yo te pido que le cambies ahora. No le pongas después le halló Jesús, ponle después me halló Jesús en el templo. ¿No se supone que hoy viniste a alabar a Dios? Sí. Alzaste tus manos, lloraste tal vez en el templo, ¿no? Bueno, que somos todos nosotros. Y haz de cuenta que hoy Jesús te dice a ti, en el templo, te encuentra de nuevo, ay, volteen para acá, por favor. Haz de cuenta que, qué bueno que viniste, otro domingo que viniste a la iglesia, bien, hija. Otro domingo que viniste, bien, otro domingo, bien. Entonces nos encontramos con Jesús aquí, ¿no? En la iglesia, en la congregación. Hey, chicas, qué bueno que vinieron, Lupita.
Ana, Sandra, bien, qué bueno. Julio, qué bueno que viniste, hola. Y tú llegas y te pones, ¿no?, a hacer oración y en las alabanzas, ay, Señor, y sientes el toque. Hola, hijo, viniste, ¿no? Y entonces nos encontramos con, ¿quién? Con Jesús, con aquel que nos perdonó. Y entonces vamos a leer esta parte. 14. Después me halló, vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie. Para que no se nos olvide. Juan 5, 14. Después, vamos. Después me halló Jesús en el templo y me dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Siéntense. ¿Sí, hermanos? Tenemos que buscar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque el Señor ya dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor ya hizo su obra en la cruz. ¿Cuál fue la obra en la cruz del Señor? Morir por ti, por mí, derramar su sangre en lugar tuyo y en lugar mío. Porque ahora vamos a ver Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 y Santiago 1, 5, por favor. La paga del pecado es muerte. ¿Y Santiago 1, 5? Santiago 1:5. Bien, a ver, hermana Fabi, lea Romanos 6, 23 y ¿quién quiere leer Santiago 1, 5? Sí, adelante, hermana Fabi, por favor. Porque la Pongan paga del atención. pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Bueno, ya vimos que el pecado trae enfermedad también, pero ahora dice que la paga del pecado es muerte. Y bueno, y si yo les dijera a ustedes, a ver, ¿sabes qué? Si tú sigues pecando, la paga del pecado es muerte. ¿Y ustedes qué me dirían? Si fueran así bien ateos y bien, de esos que van siempre en contra de la palabra de Dios y que dicen que Dios no existe y que... ¿Estás loco, pa? No, pues la primera, porque como se basan en la lógica es, oye, pero ¿de cuál muerte me hablas? Pues mira, estoy vivo. Ayer me fui con mi amante y no me morí. Ayer robé y no morí. ¿Cómo le explicarías a ese sujeto? La paga del pecado es muerte. Ahí te va. Ah, mira. Lo que pasa es que tú tienes una mente muy chiquita, no alcanza a entender esto. La paga del pecado es la muerte. Pero no esta muerte. Porque déjame decirte algo, mientras tú tienes esa vida con la cual tú robas, con la cual tú matas, con la cual tú adulteras, con la cual tú fornicas, con la cual tú mientes, con la cual tú eres hechicero, idólatra, brujo, borracho, homicida, fornicario, desobediente a los padres y todos los pecados que están en la palabra de Dios que no le agradan, tienes una oportunidad de ser salvo de la segunda muerte. Porque déjame decirte que todo lo que tú haces tendrá un castigo. Déjame decirte que todo lo que tú estás cometiendo va a tener un castigo, pero también tienes una opción. Si tú aceptas el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, entonces Él te perdona. Él puede hacer valer estas palabras en tu vida, por lo cual tus pecados te son perdonados, como dice en Lucas 7:48. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a la gente. Y eso es lo que tenemos que entender, que también que el Señor nos sacó de esa muerte. Es decir, para los que somos más jóvenes, ¿no? Para los que somos más jóvenes, por ejemplo, pues a veces no nos gusta que nos digan, no vayas a fiestas, no tomes, no tengas novias, no tengas novios. Y puedes desobedecer. Hoy ya vistes, tu voluntad puede ir en contra de Dios. No vas a morir ahorita, no. Pero cuando mueras, vas a recibir un pago por todo eso. Y es ahí donde tienes que saber decidir, no errar el blanco.
Como vimos, amartia es errar el blanco. Como lo erró, como se equivocó, Adán y Eva se equivocaron, erraron el blanco. No siguieron la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces tú y yo tenemos también esa posibilidad, pero debemos de saber que la paga del pecado es la muerte. Entonces eso nos debe de hacer entender que es maravilloso estar en este lugar, porque estás teniendo acceso a la verdad, porque estás teniendo acceso a la salvación de tu alma, estás teniendo acceso a no morir en la segunda muerte, donde va a ser de condenación y de castigo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice lo demás? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces nos explica esta parte en Romanos. La paga del pecado es la muerte. ¡Ey! Ya vimos, empezamos iniciando qué es el pecado, el ir en contra de la voluntad de Dios. Si tú sigues en contra de la voluntad de Dios, la paga que obtendrás es la muerte, la segunda muerte, el castigo por el pecado. Pero puedes tener acceso a la dádiva. A la dádiva. ¿Cuál fue la dádiva de Dios? Mandar a su hijo, ¿qué? ¿Cómo dice la palabra en Juan 3:16, Joana? Ponle el micrófono, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva, esa es la dádiva. Y eso es en lo que tenemos que creer, ¿sí? ¿Cierto? Bien. Esa es la forma en la que puedes librar tu vida de la muerte. Esa es la forma en la que tú puedes quitar la condena de que la paga del pecado es la muerte. Bien. Ahora, Juan 1:15, Santiago 1:15, se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así es como se engendra la muerte. Da luz a la muerte. ¿Cómo se genera el pecado? En la concupiscencia, es decir, en tus propios pensamientos. Cuando tú dejas guiarte por tus propios pensamientos, esta da luz al pecado. ¿Qué es el pecado? Errar el blanco. Amatista. Y el pecado, y también es que la voluntad tuya vaya en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. ¿Cómo se engendra? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es decir, en tu mente maquinas: ay, ese celular está ahí mal puesto, me lo voy a robar. No, hasta me está diciendo: ven, tómame, soy tuyo. Ya está en la concupiscencia de tu mente, está dando luz. Y dice que cuando toma forma, eso te trae muerte. En el caso de igual, ¿no? Ay, ese muchacho está bien guapo. Míralo, su sonrisa, Colgate. Ay, pero es que allá en la iglesia me dijeron que no le tenía que hacer caso. No, pero sí, ay, total, no le voy a decir. Y entonces da luz el pensamiento y engendra la muerte. El pecado, siendo consumado, dice, da la muerte. O sea, quiere decir que el pecado se desarrolla en la mente, ¿no? Sí. Ay, mira esa muchacha, qué bonita está. No. Y luego hasta se avientan sus dichos bien vulgares. Ay, como me la recetó el doctor. Oye, eres cristiano, tú no debes de hablar así. No, déjame. Está bien bonita. Oye, pero tienes ministerio. Sí, pero mira, está bien bonita. Y está en tu mente. Pero dice que cuando es consumado el pecado, da luz a la muerte. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque usted y yo estamos aquí, jóvenes y viejos, estamos aquí porque el Señor tuvo piedad y Él decidió revelar a su Hijo en nosotros.
y Él decidió que nuestro pecado fuera quitado y perdonado. Y es nuestro deber buscar la voluntad agradable y perfecta de Dios, no salirnos de lo que Él nos pone. ¿Hay mucha prevención aquí para que no muéramos? Hay que leer, hay que ejecutar. Hay mucha prevención para que nuestras jóvenes de la iglesia no pequen. Están teniendo acceso a una información. Ciertamente llegarán los pensamientos de, no, es que sí me gusta ese chavo. O sí le voy a dar la prueba de amor que tanto me pide, porque lo amo. No, y aparte de dar luz a la muerte, darás luz a un bebé que no estamos preparados a veces para tenerlo. ¿Por qué se fue a abrir? Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Todo pecado, hermano, se anida primero en la mente. ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Qué le dijo Dios a Caín, hermana Fabi? Dice, el pecado está a la puerta y llama. El pecado está a la puerta y llama. Es también de lo que te está hablando ese texto en Santiago. ¡Ey! O sea, no es que los que estamos dentro de la iglesia ya no tenemos malos pensamientos, no nos asaltan, les dicen pensamientos intrusivos, ¿no? De repente tú estás cocinando, de repente tú estás haciendo algo y de repente llega un pensamiento de la nada, tú estás bien relajado, ¿no? Y te llega un pensamiento, ay, no sé, oye, ¿te acuerdas de aquella o de aquel? De la jeringa. Oye, ¿por qué no te das un pasón ahorita? ¿Por qué no te drogas? Son pensamientos que llegan, ¿no? Sí. Les llaman intrusivos. Yo diría, son pensamientos del diablo y ahí están. Entonces el pecado está a la puerta y llama. ¿Qué quiere decir? El pecado, hermanos, va a estar tocando a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón. Ey, tómame. Ey, toma esta propiedad que no es tuya. Ey, miente en esto. Roba aquí, mata allá, fornica aquí, adultera allá. Pero ¿qué debes de hacer? Evitar que sea ¿qué? Consumado. Todos esos pensamientos, todos esos que llegan a nuestra mente, debemos de evitar que sean consumados para que no den luz a la muerte. Porque luego por eso puedes ver muchos bautizados, remojados, pero más muertos que nada dentro de las iglesias, practicando el pecado y yendo y en peligro, porque acuérdense que el pecado puede hacer que nuestra conciencia sea cauterizada. La palabra de Dios dice que hay muchos que por el hierro de sus malas acciones tienen la conciencia cauterizada. Eso no dice así en Reina Valera 1960, creo. Es donde dice así, o en la Kadosh. Porque en esta no dice así. Pero dice, hay muchos que por el hierro por el hierro de sus malas acciones ha cauterizado su conciencia. Entonces tenemos que tener cuidado, alejarnos de esos pensamientos. Los pensamientos ahí van a estar, eso sí, ténganlo por seguro, ténganlo también presente, no se me espanten cuando lleguen esos pensamientos. No, lo que tenemos que hacer es orar, no hacerles caso, no dejar que den a luz a la muerte. Vamos a volver a leer. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. El pecado va a venir a tu mente. Tú no debes de dejar que sea consumado. Debes de resistirte. Porque esas son las acechanzas del diablo. El diablo va a querer acechar tu vida. El diablo va a querer destruirte tu vida. Hacer que tú vuelvas atrás, que tú enfermes física, espiritual y mentalmente. Y bien. Así que hermanos, ya vimos el pecado, la palabra nos dice ahí, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Cargados de pecados. Ahora hemos comprendido, hemos entendido en base a la Escritura que el Señor nos perdonó estos pecados.
¿No quieres enfermar? ¿No quieres perecer? ¿No quieres morir? ¿No quieres dar a la luz, a la muerte? Entonces tienes que seguir el pecado. Tienes que seguir la voluntad buena y agradable y perfecta que es Dios. Ahora, hermanos, ¿cuánto valen ustedes? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ya, no tengo precio. ¿Y qué dijiste? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo murió por nosotros. Derramó su sangre. Y tú vales la sangre del Hijo de Dios. Y él dice, Lucas 7:48, ¿qué dice? Hoy el Señor te dice, Lucas 7:48, la palabra de Dios dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y bien, vamos a leer aquí desde el 44. ¿Ya todos lo tienen? Lucas 7:44. Sí, a ver, fíjate ahí. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. En el 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Aquel a quien se les perdona poco, poco aman. Hermano, ¿cuánto vales tú para el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar? ¿Cuánto vales que mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí en la cruz, a derramar su sangre preciosa? Y que hoy te dice, tus pecados te son perdonados. Y dice que esta mujer derramaba el perfume y sus lágrimas y lavaba sus pies. Hermano, ¿qué tipo de perfume derramas ante Dios? ¿Qué tipo de perfume derramas ante sus pies? Es un perfume que le agrada a Dios a tal grado de que Él diga sus pecados le son perdonados. ¿Cuánto vale tu vida, la sangre del único Hijo de Dios, del ser más poderoso que hay en el universo, del único ser que merece todo el honor, la santidad, el honor, la gloria, la honra? Eso vale tu vida, hermano. Y Él te dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo estás cuando vienes de visita el domingo y Él dice que te encuentra aquí y te dijo, no peques para que no te sobrevenga algo peor? Y ahora te voy a decir algo más aún precioso. Tú y yo llegamos con pecados, con hechos que hicimos, que el día de hoy arrastramos las consecuencias de los mismos. El Señor ciertamente nos ha perdonado el pecado, pero a veces las consecuencias no se detienen, porque a David le dijo, el profeta Natán le dijo, mira, el Señor ha perdonado tu pecado, mas la espada no se va a apartar de tu casa, habrá consecuencias sobre este pecado. Ciertamente nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, Él nos ha limpiado, nos ha perdonado, pero hay consecuencias que el día de hoy arrastramos. Pero ¿sabes qué? Nos perdonó nuestros pecados y las consecuencias en las cuales todavía de pronto estamos. Él está caminando contigo en medio de esa prueba. Él está cada domingo viéndote en el templo y dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Vas bien? No, sí, voy bueno, pues no peques para que no te venga algo mejor. Yo estoy aquí contigo, nos vemos.
Nos seguimos viendo. Ven. Y el Señor está ahí. Y estas palabras son hermosas. Una palabra que causó gran conflicto y controversia en contra de los fariseos, que decían, ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero sin embargo la importancia que tiene para nosotros, porque cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo. O sea, yo quiero que de verdad ames, que te lleves esta palabra guardada en tu corazón, porque dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto amas a tu Dios? ¿Cuántas cosas te perdonó? ¿Cuántas bajezas te perdonó? ¿Y de cuántas cosas está cubriendo tu vida hoy en el caso de nuestros jóvenes? Que no vas a pasar por el nivel de pecado que han pasado personas mayores que tú. Hermano, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el Señor dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué ha causado este impacto en tu vida? ¿Riegas diario tu perfume delante de Dios? ¿Derramas tus lágrimas de agradecimiento? No te olvides de dónde el Señor te ha sacado de ese pecado. No te llenes de vanidad, no te llenes de soberbia. Porque allá afuera hay personas que caminan más derecho que nosotros y no tienen a Dios. Y nosotros hemos sido tremendos. De verdad que las cosas que el Señor nos ha perdonado son tremendas. Porque ¿sabes qué? Muchos de los que se enteraron de esas cosas nos aborrecían. De esa forma de pecado nos aborrecían. Y sin embargo el Señor dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos fariseos llamados Simón estuvieron sobre nuestra vida señalando, hey, ese es este y aquello, ese es un borracho, ese es un drogadicto, ese es un adúltero? Y sin embargo el Señor dice, sí sé quién es, sé quién está ante mí hincado, sé quién está ahí derramando sus lágrimas. ¿Y sabes qué le digo? Sus pecados le son perdonados. Hermano, esa es la palabra que más debe de hacer eco en tu corazón, en tu interior, en tu conciencia, en tu mente, y que la debes de llevar registrada ahí, cada momento que tú estés caminando, cada momento que tú estés enfrentando a la concupiscencia de tu mente, a todos esos pensamientos que te llevan a pecar, y que digas, no, Él me ha perdonado, y yo valí la sangre de Él, por lo cual no debo pecar para que no me sobrevengan cosas peores. Él ya hizo la obra. ¿Qué tengo que hacer yo? No pecar, no fallar, no equivocarme en el blanco, no errar. Tengo que alejarme del pecado. A los que han sido traídos de lejos y que sus vidas están limpias en este momento, o sea que no están tan mal delante de Dios, no tienen tantos problemas, manténganse limpios, manténganse firmes, porque lo que ustedes han encontrado, chicas, jóvenes de esta iglesia, lo que ustedes han encontrado es maravilloso. Se han encontrado de frente con la gracia perfecta y agradable, que es Dios, Cristo, dando su vida por cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que no se pierdan, tengan vida eterna, tengan acceso a esta palabra. Tus pecados te son perdonados. Nuestros pecados son perdonados, hermanos. Eso debería hacernos saltar de nuestra silla, saltar de júbilo, saltar de alegría, decir, hey, aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar, perdonó mis pecados, el único que podía condenarme, aplastarme y que yo no hubiera podido hacer nada y que más me lo merecía, me dice, tus pecados te son perdonados, tu pecado te es perdonado. Y no importa lo que hayamos hecho, muchos de aquí venimos mal con muchas cosas, pero sin embargo el Señor dice, tus pecados te son perdonados. No olvides esa parte en la Escritura, no olvides eso precioso. No hay registro de lo que sintió esta mujer, pero registra en tu corazón lo que tú sentiste y lo que sentimos también cada vez que fallamos y el Señor nos perdona y que dice, no te preocupes, tus pecados te son perdonados, yo te amo. Vine desde el lugar inaccesible para el ser humano a morir por ti. Vine y fui hecho hombre. Vine en la figura de mi Hijo Jesucristo, porque en Él me agradó que habitara toda la plenitud, para que Él les revelara todas estas cosas, para que pudieran sentir el amor.
¿Tú crees que esta mujer no sentía el rechazo de los fariseos? Imagínate qué sintió cuando aquel ser tan puro, santo, perfecto, agradable, le dijo: tus pecados te son perdonados. Así que, hermanos, no tengan en menos lo que hemos recibido y no pequemos para que no nos sobrevengan cosas peores. Dice, te sobrevengan cosas peores. Es decir, que encima de lo que tenías te puede sobrevenir algo peor. No juguemos con los asuntos de Dios y no te apartes de Él, no te alejes. Ya estamos aquí, No erremos el blanco, no nos equivoquemos, sigamos al blanco perfecto que es Cristo. Y bueno, nos despedimos de las redes sociales y damos gracias a Dios por esta prédica.